¿Cómo estamos? Viernes 8 de agosto, ha pasado de todo. Y bueno, vamos a tratar de darle un poco de orden a todas las cosas que han pasado. El día antes de ayer, el día 6, la Cámara de Diputados de la Nación tuvo 12 iniciativas en contra del gobierno. Si uno hace la lectura de el gobierno perdió 12-0, con ese espíritu futbolístico que tanto nos gusta a los argentinos, estamos cometiendo un error. Esto le pasa al gobierno por no tener presupuesto. El 95% de los problemas que se resolvieron el día miércoles a favor de la oposición contra la administración central fue a causa de no tener presupuesto. Por ejemplo, el tema del Garraham, por decir una cosa, el dinero a a los temas científicos, el INTI, el INTA, eh, el tema de el tema en general de la financiación de los entes descentralizados, en fin, el banco de datos genéticos, la emergencia en ciencia, todos estos temas, todos esos temas, son temas de presupuesto, que se resuelven una vez. El Ejecutivo arma el presupuesto, lo manda a las distintas comisiones, se estudian, se modifican, se cambian, se agrega, se saca, se pone, y asunto terminado. El gobierno administra con el presupuesto que le dio la legislatura, así funciona la Constitución. Y en realidad yo estoy sorprendido porque en los años de vida que yo tengo, la verdad pocas veces, por no decir, sí, pocas veces, la política estuvo tan preocupada por el equilibrio fiscal. Perdónenme que les diga, pero para mí es una frase. El equilibrio fiscal es una frase que queda bien, como alguna vez todo el mundo estaba a favor de los derechos humanos, como en otro momento todo el mundo decía que éramos occidentales y cristianos, ahora todo el mundo quiere el equilibrio fiscal, pero resulta que no tenemos equilibrio fiscal. Es decir, defendemos algo que no tenemos. Porque si tuviéramos equilibrio fiscal, todo esto que se trató el día miércoles no se trata. Punto uno. Punto dos, que me parece interesante. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se presentó ante la corte y dijo: me deben 12 mil billones de pesos. La jurisdicción originaria para tratar temas entre provincias y naciones es la corte. Y la corte tiene que resolver. Porque esto es como, yo diría, un juego de Shenga. El gobernador exige porque los intendentes exigen, porque el gobernador tiene que coparticipar estos 12 mil billones, millones de millones de pesos con las intendencias. Y las intendencias con esto financian todo lo que hacen las intendencias, que por lo general mucha de la gente que me escucha, o mucha de la gente que participa en Twitter, termina diciendo alguna cosa que está fuera de contexto. No es para pagar ñoquis. Yo estoy observando con una gran preocupación, y sobre eso quería hablar hoy, la pereza que tenemos los argentinos para pensar por nosotros mismos.
Entonces nos resulta mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más cómodo, menos comprometido, repetir la frase de ocasión. Entonces todo el mundo habla de equilibrio fiscal, equilibrio fiscal, equilibrio fiscal. A mí me parece muy bien que Majul hable de equilibrio fiscal, entonces no cobres pauta, que YPF no te pague los programas. Porque es irónico que una empresa que está en juicio en Estados Unidos, que no sabes en qué momento te la van a sacar, entre paréntesis, la jueza quiere saber dónde está el oro. No solo nosotros queremos saber dónde está el oro que se llevó el Toto Caputo, sino la jueza que está que atiende el caso YPF también quiere saber dónde está el bendito oro. Entonces, no puede haber equilibrio fiscal si nosotros le debemos a una provincia 12.000 billones de pesos, y es una provincia, sumemos el resto. No existe tal cosa como equilibrio fiscal si nosotros le debemos a los jubilados por lo menos 2,5 millones que cobran la mínima de la mínima, única y exclusivamente porque en vez de darle lo que correspondía en enero del 2024, le podaron el 7,2. Por lo tanto, no hay equilibrio fiscal, porque hay deuda. Una deuda que sí iba a ser liquidada por las buenas, es decir, a través de un instituto, de una ley, un instituto legal, o por las malas, porque si yo me presento, digo yo, cualquiera, se presenta ante tribunales, el caso lo gano, porque es tan grosero. Había 25% de inflación, se ajusta con la inflación, me ajustaron con la mitad. Es decir, 7,2 no me lo reconocieron. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? En primera instancia, segunda instancia, ¿qué va a hacer la Corte? La Corte va a repetir dos fallos antiguos respecto al tema jubilatorio. Va a decir, sí, le deben el 7,2 desde enero del 2024, actualizado al día de la sentencia, es decir, el 7,2 más el salario, más los haberes, a ese el 7,2, no es 7,2 por 12. Estamos hablando de mucho dinero. Bueno, eso no va a ocurrir si sale por ley. Es decir, si el presidente no fuera, como dice Mondino, o un corrupto o un tonto, esto estaría resuelto hace rato. Porque hubo propuestas que fueron extremadamente sensatas por parte de la oposición. Por ejemplo, por el mes de julio del año pasado, julio-agosto, hace un año exactamente, se propuso pagar el 7,2 en cuotas. Es decir, ir ajustando todos los meses un pedacito de la deuda consolidada. Hubiera sido más sencillo para el ANSES, hubiera sido menos impactante, y todo el mundo estaba contento. El gobierno eligió el peor de los caminos. Bueno, eligió el camino el gobierno, no la oposición. Pasaron cosas muy interesantes en estos 2 días que no nos vimos. Aparte de haber perdido el gobierno 12-0 por torpe, hay una cosa que queda absolutamente demostrada. El gobierno perdió de manera, me parece que es irrecuperable, perdió esa mayoría o ese número que había formado el año pasado negociando. Ya no tiene con qué negociar. ¿Por qué no tiene con qué negociar? Porque ¿qué quiere el gobierno? No pagarle a los jubilados. ¿Ustedes creen que a meses de la elección algún diputado o algún senador le va a decir yo te apoyo, no le paguemos a los jubilados? Sinceramente.
No lo pensemos desde el punto de vista del humanismo que debería tener un legislador, pensemos desde la miserabilidad de la política. De ninguna manera. Pierdo votos. Ahora, ¿el miserable quién es? ¿El opositor que dice no porque pierdo votos? ¿O el tonto, el soberbio, el idiota, el no sé? Es el oficialista que no vio que esto iba a ocurrir y buscó una solución antes. ¿Para qué vas a cerrar el Instituto de Tecnología Agropecuaria cuando el campo lo financia el Instituto de Tecnología Agropecuaria? Si te pones a pensar. Si vos necesitas, vos decís, bueno, Macanudo, yo no uso el INTI, el Instituto de Tecnología Industrial. Agarro a la Unión Industrial, agarro tres o cuatro cámaras importantes y digo, miren muchachos, vamos a poner un impuestos que ya los hay, pero vamos a agregar algún impuesto más de destino definido para mantener el Instituto de Tecnología Industrial, porque de últimas los que se benefician son ustedes. Ya tenés dos problemas menos. Lo de Garraham no se entiende. Yo anoche me enteré y puse un tuit y después tuve que disculparme porque lo acusé a Ritondo y no era Ritondo, era Santilli. Yo anoche haciendo zapping por YouTube, escucho a Nancy Pasos muy enojada, muy emocionada, no sé qué sé yo. Indignada porque su marido, el que en ese momento era su marido, votó en contra del Garraham y el Garraham le salvaron la vida al hijo o a la hija. Es decir, el concepto de agradecimiento no está en el ADN humano de estos personajes. Y la política es miserable, pero no tanto. Ver una foto que se sacaron en una plaza de San Justo, porque yo la matanza la conozco de punta a punta, muchachos. De punta a punta. En una plaza de San Justo es más tranquila. No fueron a la Ferrera, a Catán, a Kilómetro, no fueron a San Justo. Se juntaron ahí rápidamente, pusieron una bandera donde violaron algo que es muy caro para los argentinos, que es el nunca más qué. Nosotros hablamos del nunca más a las dictaduras militares, ustedes dicen nunca más a qué. Se visten con camperitas violetas, que seguramente cada una de esas camperitas costaron miles y miles de pesos, ¿no es cierto? Y se sacaron una fotito, es todo lo que consiguieron. Yo lo que les diría con toda sinceridad, con todo afecto, con todo cariño, consigan fiscales. Pero el fenómeno de los fiscales no es porque le van a dar vuelta a la elección, sino porque a vos te fiscalizan los amigos, los parientes, la gente que te quiere. Los votos vienen después. Está mal, pero yo voy a contar una anécdota cortita. Creo que era el año 2001, 2002, una cosa así. El radicalismo de Tigre no tenía candidato a intendente. Entonces vino un grupo de gente y me dijo, mira, Guillermo, vos sos el único que está en Tigre, pese a que tenés domicilio en San Isidro, pero eso lo podés solucionar con el juez blanco, porque es legal solucionarlo. Y sos el único que tiene currículum y no prontuario. Fue así, textual, me causó mucha gracia. Y fui candidato a intendente.
Hay alguna gente de Facebook que todavía se acuerda. Mi única preocupación era poner 300 fiscales, que eran los que necesitaba para cubrir las 300 mesas. Saqué 3.000 y pico de votos, me mataron, me asesinaron. O sea, a ver, me ganó el Partido Humanista, pero a mí no me faltó un fiscal. Y mi partido no me llamó para decirme gracias Gallego por el esfuerzo, por la patriada, pues, obviamente financiado por mí. El que me llamó fue el intendente, que era el contador Rubieto, para felicitarme por el esfuerzo. Y por supuesto para hacer lo que hace todo político inteligente. Nos encontramos mañana en Paseo Victorica, que quiero hablar con vos. Le digo, no necesito trabajo, le agradezco mucho. Entonces, cuando yo digo los fiscales, no es porque tenga miedo o amenace con que le vamos a dar vuelta o le van a dar vuelta una... Porque no se puede. Eso pasaba antes. Ahora con el sistema de firma y troquel no se puede. Eh, si vos no tenés fiscales es porque no tenés amigos en la localidad, es decir, no estás puesto en la localidad, no sos conocido en la localidad. Entonces, si no sos conocido en la localidad, no sos un tipo de la localidad, ¿por qué crees que te vayan a votar? Pero bueno, ayer escuché a María Eugenia Vidal, que hizo un cortito en Twitter muy lindo, muy agradable, donde dice una cosa muy correcta. Ayer subieron las acciones de María Eugenia, al menos para mí. Dijo, perdí el debate interno dentro del PRO, yo no estoy de acuerdo con ir con la libertad avanza, me corro. No me voy a otro partido, me corro, me voy. Me corro, no quiero saber más nada, no me interesa esta pelea. Es una pena porque ella podría estar, eh, ella podría estar perfectamente, desde mi punto de vista, en cualquier otro partido de centro, por ejemplo con Ricardo López Murphy, colaborando, siendo una actriz importante, porque una mujer que fue diputada nacional, fue viceministra vicejefa de gobierno, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es decir, la historia política de de María Eugenia siendo joven es muy rica. Pero bueno, anoche le escuchamos a Mondino, yo por lo menos la escuché a Mondino, en un reportaje que le hacen en la televisión norteamericana, en un programa que yo no suelo ver, pero estaba Mondino, mujer muy simpática, muy culta, muy capaz, nadie duda de eso. Cuando la nombraron canciller dije, han nombrado un buen canciller. No fue muy generosa con Milei. Cuando le preguntaban sobre el caso Libra, o es tonto, o es un corrupto, o ambas cosas. A la casa de gobierno ingresó un señor, un tal Penn, que no existe. Repito por si no se entiende. A la casa de gobierno ingresó no una vez, sino 3 veces. Un señor chino, o japonés, o tailandés, es decir, oriental, entró con documentación falsa, con identidad falsa. Lo grave es que entró a la Argentina con documentación falsa.
es si esto queda claro que alguien lo protegió o que la Argentina es un colador. Pero lo grave no es que haya entrado a la Argentina José Gómez, que se fue a vivir a la casa de su prima en Alto Comedero, provincia de Jujuy, viniendo de Bolivia. Eso no es lo grave. Lo grave es que entró a la casa de gobierno, que se sacó foto con el presidente. Y que por lo que tengo entendido, por lo que dice la información, esa foto costó dinero. Que pagó el señor Penn, le pagó el señor presidente a través de la hermana. Esto es todo muy, muy bizarro. Muy bizarro. Entonces, para ir haciendo un resumen, el miércoles que viene la Cámara de Diputados de la Nación va a volver a tratar otros temas. Porque, por ejemplo, entre los temas que trató el miércoles pasado es la conformación. Déjense de pavada, vamos a conformar la comisión de investigación sobre el caso Libra. Y ya se formó una mayoría. Y a mí no, que me corran como me corría ayer un tipo que yo conozco desde hace muchos años, tuve una larga charla telefónica con él, me dice, ustedes terminaron abrazados al kirchnerismo, no, coincidimos en la oposición. Pero también coincidimos con la oposición con tipos como Massot. Coincidimos en la oposición con partidos provinciales. Es decir, se ha logrado una situación que es bastante novedosa en la política, por lo menos en los últimos 45 años, o 40 y pico de años, es que el oficialismo se haya quedado tan solo, sin número originario, y tan solo por sus propias torpezas, por su soberbia. Yo voy a gobernar por decreto. No, hermano, vos no podés gobernar por decreto. Ayer yo hice un tuit parafraseando a don Germán Vidal Campos. Vidal Campos, en su manual de Derecho Constitucional, le toma un espacio bastante importante al concepto, al instituto del veto presidencial. Es decir, escribe sobre el veto presidencial. Es un atributo que tiene el presidente de la Nación, que se dieron los constitucionalistas, de carácter excepcional. Así lo dijo Gorostiaga cuando escribieron el tema del veto en el año 1863. 1860, perdón. 1853 y luego en 1860. Un instituto de carácter excepcional. Es decir, que no iba a ser común, era excepcional. Una vez cada tanto, por una situación muy extravagante. Vos no podés gobernar por decreto. Vos no podés negar a las mayorías populares, que están divididas en distintas tribus, el derecho a opinar. El derecho de decir, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto, estamos de acuerdo con esto y lo podemos mejorar. Legislar. Es un poder del Estado como el poder judicial, como el poder ejecutivo. Entonces, ¿qué dice don Germán Vidal Campos? Que cuando se abusa del instituto del veto, la frase que usa es muy dura, pero dice, bueno, se incurre en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y el incumplimiento de los deberes de funcionario público te pone a la puerta de un juicio político. Y no hay nadie sensato en el gobierno, ni siquiera Guillermo Franco,
que le diga al presidente si esta gente es capaz de juntar 2/3 para imponerte 12 normas, no van a tener problemas de juntarte 2/3 para iniciarte un proceso de juicio político. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Pero puede ocurrir. Y ni siquiera deberíamos tener el temor a que esto ocurra. El concepto del juicio político no debería ser ni siquiera nombrado, porque es un hecho extraordinario que habla de situaciones extraordinarias y por lo general feas situaciones extraordinarias. Y el presidente está equivocado, está confundido. Desde acá le hago un llamamiento a la sensatez, a él y a la gente que lo rodea. En política, como en la vida, se gana y se pierde. Todos estos problemas no los hubiera tenido si hubiera armado un presupuesto. Porque todas estas discusiones, o el 90% de estas discusiones, se daban en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y luego en el plenario. Pero si vos cerrás a cal y canto las comisiones porque simplemente no querés debatir, porque querés imponer tus opiniones de manera así autoritaria, poco transparentes, tenés estas consecuencias. Y el miércoles que viene va a haber otra derrota virulenta. Hasta que lleguemos al momento de insistir con los 2/3 sobre el tema de la ATN y el tema de los jubilados. Porque se va a insistir, porque hay voluntad política para que se insista. Porque los diputados han comprendido que pueden imponer una circunstancia sin mezclarse. Es decir, que es una falacia la que usa el gobierno y ahora sus cada vez menos socios del PRO. Y la falacia es, si le va mal a Milei no viene el kirchnerismo. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién se los dijo? Es decir, no le prestan atención a la interna del peronismo. Yo lo que les sugiero a todos es que le presten atención a la interna del peronismo. Porque el peronismo tiene una vida interna muy, muy interesante. Más interesante que la del oficialismo, sin duda. Hoy el kirchnerismo está discutiendo un espacio dentro de la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. Y como es lógico de cualquier grupo político, tener alguna ventajita en la elección de octubre, es decir, un diputado más, un diputado menos, está en esa discusión, pero es una cosa circunscripta a la provincia de Buenos Aires. El interior del país, yo lamento decirles, en el interior del país ya no existe el kirchnerismo. Acá dejó de existir, y acá era muy fuerte, acá estábamos la familia Moisés. Acá había, más allá que el peronismo acá está intervenido. En el país el kirchnerismo dejó de ser esa fuerza indiscutible que se llevaba puesto a todo el mundo. Pese a que el gobierno hace todo posible para que no se termine de desinflar, nombrándolo, dándole un poder con la palabra que no tiene. Y ahora se sumaron los tontos del PRO. Vótenos a nosotros, porque si no viene el kirchnerismo. No, Ritondo, no viene el kirchnerismo. De hecho, según las primeras mediciones, los primeros
los primeros conceptos que se están dando vueltas alrededor de las formaciones políticas que cerraron el día 7 y tiene más posibilidades de ganar en el año 2027 en una proyección que es absolutamente primaria, yo diría hasta de alguna manera hasta absurda, pero que tiene muchas más posibilidades en el año 27 de presentarse y triunfar alguien que no conocemos, alguien que hoy es una segunda o tercer figura, que el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo se agotó con Cristina o con Máximo. Muy bien. Ustedes imagínense que tuvieron que forzar un acuerdo con Kicillof y los intendentes, no todos, para mantener el poder en la provincia de Buenos Aires. Y nos quieren vender que si no apoyamos a Milei vuelve el cristinismo o el kirchnerismo. No es así. Es un disparate. Y lo repiten como loros, lo repiten los muchachos del PRO, lo repite el periodismo repite cualquier cosa que le digan con tal que YPF no los abandone. Y alguna empresa privada que colabora con el gobierno porque es muy patriota, pero tiene domicilio afuera. No hay ninguna prueba empírica, no hay ningún razonamiento político sustentable que me diga que una persona que está detenida con una condena de 6 años que puede salir a los cuatro años y medio, pero que tiene una inhibición de por vida, tenga posibilidades ella de volver a ganar una elección por más favores y ayudas que le hace el gobierno, porque si hay una persona, hay alguien que está ayudando a Cristina Kirchner a mantener cierta presencia, es el gobierno, con sus disparates. Córdoba se arregló. En Córdoba, con esto termino. En Córdoba pasaron dos cosas. Primero, un juez intervino en lo que hace un par de años fue una medida miserable manejada entre Luis Juez y el señor de Loredo, que fue tirar una fake news respecto a un dirigente radical, a Mestre, para ocasionarle un daño de carácter electoral. Y se lo ocasionaron, claro que sí. Lo que pasa es que Mestre, digno hijo de su padre, se la siguió a muerte y quedó claro, demostrado en sede judicial, que había sido una fake news. Es decir, este tipo de gente son senadores y diputados nacionales. En el caso de Luis Juez es un problema de Luis y los votantes de Luis. En el caso de Loredo es problema mío, porque el tipo dice ser radical. Él quería arreglar con la Libertad Avanza. Y Mestre le dijo, vamos a internas. Dijo, no vamos a internas porque yo soy el presidente del partido, porque tengo un amigo que es el presidente de la convención, porque mi prima Carlota, no sé qué, vamos a la justicia. Y la justicia aplicó la ley de partidos políticos. Si no se ponen de acuerdo en una asamblea, tienen que ir internas. Le preguntan a la gran asamblea con un sobre, un domingo cualquiera, en una escuela, meten el sobre de Loredo Mestre. Simple. Ahora, para llegar a ese punto tenés que juntar avales, que es un porcentaje de la cantidad de afiliados que vos tenés. Es decir, que los afiliados que tiene el radicalismo en Córdoba.
Bueno, la información que yo tengo por mis correligionarios de Córdoba es que De Loredo no juntaba a esos fiscales. Entonces De Loredo se bajó de la interna, por lo tanto De Loredo se bajó. Salvo que la Libertad Avance le regale un cargo de diputado nacional, no lo vamos a tener en los próximos 4 años a Rodrigo con los ojos abiertos en el recinto diciendo imbecilidades. Como verán, los melones con el andar se van acomodando en el carro. Y finalizo con esto. Yo nunca imaginé que el PRO me iba a terminar dando pena. Y me siento con autoridad moral de decir esto porque siempre ayudé al PRO. No me he peleado con correligionarios por ayudar al PRO. Porque me parecía que era una fuerza política que merecía estar presente en la vida política, porque aparte nos obligaba al radicalismo, ya que competían por el mismo electorado, a modificar, a cambiar, a renovarse, a ser mejor partido. Y yo vengo del rugby. En el rugby queremos jugar con los mejores, no con los peores. Aunque perdamos. Porque siempre aprendés. Yo nunca imaginé que el PRO de amarillo iba a convertirse en violeta. De una manera tan burda, tan ruin, tan miserable. Única y exclusivamente para 2 o 3 tipos logren su reelección. Yo nunca me imaginé que los Macri iban a tener que bancar esta situación. Pero ya está, ya no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Los quiero mucho, nos vemos la semana que viene. Va a ser un fin de semana donde los editorialistas van a tratar de explicar que la Tierra en realidad no es redonda achatada en los polos, sino que es cuadrada y que nosotros no entendemos nada. O que los diputados el día miércoles son todos desestabilizadores. Lo que ustedes prefieran. Los quiero mucho, sean buenos. Nos vemos la semana que viene. Gracias.